Al morir en 1945, Adolf Hitler no solo dejó un régimen en ruinas, sino también un legado familiar marcado por el rechazo, el silencio y las disputas sin resolver. Décadas después, sus descendientes directos vivían bajo identidades modificadas en Estados Unidos, ajenos a todo protagonismo público. Entre ellos, Howard, investigador fiscal federal, fue el único que expresó el deseo de formar una familia. Su muerte en 1989, con apenas 32 años, tras un accidente en acto de servicio, truncó la última posibilidad biológica de prolongar la línea directa. Su nombre fue inscrito en los memoriales oficiales del gobierno estadounidense, pero su historia quedó sellada en la confidencialidad. Al mismo tiempo, las controversias sobre la fortuna de Hitler ocuparon tribunales y archivos durante décadas. Investigaciones internacionales señalaron la existencia de cuentas cifradas en Suiza, ingresos por derechos de imagen y un capital derivado de Mein Kampf que, ajustado a valor actual, superaría los 4.600 millones de euros. Sin embargo, el Estado de Baviera bloqueó cualquier reclamación, alegando confiscación general de bienes nazis. La justicia descartó incluso las solicitudes formales de familiares reconocidos, como su hermana Paula o su sobrino Leo Raubal. Este documental explora con rigor histórico el destino del linaje de Adolf Hitler y las consecuencias ocultas de un apellido que muchos intentaron olvidar. Clara y Alois, los rostros opuestos en la infancia de Hitler. La infancia de Adolf Hitler estuvo profundamente condicionada por la figura dominante de su padre, Alois Hitler. Nacido en 1837 en una aldea de la Baja Austria, como hijo fuera del matrimonio de una empleada doméstica, Alois fue ascendiendo dentro de la administración del Imperio Austrohúngaro hasta alcanzar el cargo de inspector de aduanas. Este logro, que él consideraba prueba de su valía, lo convenció de que el orden, la obediencia y la disciplina eran los pilares indispensables del éxito. Esa misma lógica la trasladó sin matices a su vida familiar. En el entorno doméstico, Alois era un hombre duro, irritable, propenso al castigo físico y con escasa paciencia tanto hacia su esposa como hacia sus hijos. Mostraba una hostilidad particular hacia Adolf, a quien quería ver convertido en funcionario estatal, despreciando por completo su vocación artística y su bajo rendimiento escolar. Adolf no se enfrentaba directamente a su padre, pero adoptaba una postura pasiva de resistencia. Ignoraba las expectativas impuestas, mostraba una actitud desafiante en clase y repitió curso durante su adolescencia. Ese patrón puede entenderse como una forma silenciosa de oposición ante una autoridad que no podía desafiar abiertamente. Con el paso de los años, Adolf recordaría a su padre como una figura difícil de comprender, a la que nunca llegó a amar, pero cuya presencia imponía respeto y temor. La muerte de Alois en 1903, cuando Adolf tenía apenas 13 años, fue una ruptura significativa. Por un lado, puso fin a una fuente constante de presión, pero al mismo tiempo lo dejó sin una figura masculina en un momento decisivo de su formación. El vacío dejado por Alois fue compensado, en parte, por el vínculo con su madre, Clara Pölzl. Mujer de carácter sumiso y profundamente religiosa, Clara vivía centrada en el cuidado del hogar y de sus hijos. Tras la pérdida de varios de ellos en la infancia, desarrolló con Adolf un lazo particularmente estrecho. A diferencia del rigor del padre, Clara ofrecía comprensión, afecto y apoyo incondicional. Era la única que lo alentaba a seguir sus intereses personales, incluso cuando estos contradecían la voluntad de Alois. Después de quedar viuda, Clara se convirtió en el principal sostén emocional de su hijo. Pero esa estabilidad se rompió en 1907, cuando fue diagnosticada con un cáncer mortal. Durante su enfermedad, recibió atención médica del doctor Eduard Bloch, quien más tarde recordaría la entrega absoluta de Adolf hacia su madre. Un joven atento, dispuesto a todo por aliviar su sufrimiento. La muerte de Clara en diciembre de ese mismo año dejó a Adolf profundamente afectado. Tenía solo 18 años y ese golpe lo acompañaría durante el resto de su vida. Siempre la evocó con palabras reverentes y la describió como la única persona a la que amó de verdad. A partir de ese momento, la estructura doméstica se fue diluyendo. La comunicación con su hermana menor, Paula, se volvió esporádica y distante.
Aunque ambos eran los únicos hijos de Clara y Alois que llegaron a la adultez, su relación fue fría y superficial. Tras abandonar la casa en 1908, Adolf no volvió a verla durante más de una década. Cuando retomaron el contacto, las visitas fueron escasas y siempre formales. A medida que consolidaba su imagen pública, Hitler se esforzó por romper todo lazo con su origen familiar, rechazaba cualquier intento de la prensa por investigar sus raíces y utilizó los recursos del Estado para eliminar rastros incómodos. Un ejemplo contundente fue la evacuación de pueblos como Dollersheim, donde vivieron sus antepasados, con el pretexto de ejercicios militares. Los historiadores coinciden en que se trató de una operación deliberada para borrar evidencias biográficas. De este modo, fue construyendo un relato oficial en el que su figura emergía sin fisuras, desvinculada de una familia asociada a la pobreza, la insignificancia y el fracaso. En los últimos días de abril de 1945, Hitler se refugió en el Führerbunker de Berlín. El 29 de abril se casó con Eva Braun, y al día siguiente, ambos se suicidaron. Ella ingirió cianuro y él se disparó en la cabeza. Sus cuerpos fueron incinerados según sus órdenes para evitar que cayeran en manos soviéticas. Este acto selló el fin de su régimen y profundizó el aislamiento de su familia. Los herederos ocultos, la familia Hitler en América. Tras la muerte del Führer, el linaje Hitler sobrevivió en el anonimato. En Long Island, Nueva York, 3 hermanos, Alexander, Louis y Brian Stuart Houston, vivieron bajo identidades falsas, ocultando deliberadamente su verdadero origen. Eran los hijos de William Patrick Hitler, sobrino directo del dictador, e hijo de Alois Hitler Jr., fruto del segundo matrimonio de Alois Hitler. Desde jóvenes, estos hombres tomaron una decisión firme. Ninguno tendría hijos. No lo dejaron por escrito, ni firmaron ningún compromiso formal, pero entre ellos existía un acuerdo implícito e inquebrantable. La razón era clara. No querían que futuras generaciones cargaran con las secuelas de una historia ajena pero imborrable. Todos crecieron conscientes del nombre que llevaban escondido. Sabían que revelarlo podía significar vivir bajo sospecha, ser blanco de venganzas simbólicas, o simplemente convertirse en el centro de una atención que jamás buscaron. Uno de los momentos más delicados surgió cuando la pareja de uno de ellos expresó su deseo de tener hijos. La relación parecía estable y sincera, pero había un elemento no revelado. El apellido real de su novio era Hitler. Para complicar aún más la situación, la joven era judía y su deseo de formar una familia era firme. Finalmente, y según una fuente cercana a la familia, decidieron contarle la verdad. La reacción fue devastadora. Poco después, la relación terminó. Algo similar ocurrió cuando otro de los hermanos comenzó una relación con una mujer puertorriqueña. Ella también desconocía el pasado familiar de su pareja. Cuando se le explicó que casarse significaba, en los hechos, convertirse en la próxima señora Hitler, la historia se repitió. El vínculo se rompió. Más allá del miedo a ser señalados, lo que más pesaba era el temor a que el secreto afectara sus vidas cotidianas en una comunidad tranquila del noreste estadounidense. Habían crecido en un entorno donde eran conocidos solo por sus nombres asumidos, integrados en la rutina americana de pequeñas ciudades. Revelar su identidad podría afectar gravemente el desarrollo de sus vidas. Durante años, quienes conocieron de cerca a William Patrick Hitler no lo recordaban como un personaje oscuro ni polémico. Para ellos era simplemente un hombre de familia, atento, comprometido con su esposa e hijos, alguien que buscó desaparecer del radar tras la guerra. La última vez que fue mencionado públicamente como William Patrick Hitler fue en febrero de 1946, al ser dado de baja de la Marina en Fargo Barracks, Massachusetts. Desde entonces, se esfumó de la historia oficial, dando paso a una existencia oculta y cuidadosamente protegida. Tras su salida de la Marina en 1946, con el nombre aún registrado como William Patrick Hitler, desapareció de los registros públicos. El FBI había señalado poco antes, en una nota interna, que se encontraba en Newport, Rhode Island, a la espera de su baja definitiva. Según algunos allegados, durante su tiempo en servicio, fue herido en combate y alcanzado por metralla en una pierna.
Aunque no hay documentación oficial que respalde estos datos, quienes lo conocieron insistían en que había cumplido con su deber y que no buscaba reconocimiento. En esos mismos meses, expresó su deseo de regresar a Nueva York para reencontrarse con Bridget, su madre, y concretar el proceso de naturalización como ciudadano estadounidense. En paralelo, y quizás mientras esperaba la resolución del trámite, retomó los estudios. Se matriculó en el City College de Nueva York, donde obtuvo una licenciatura en Ciencias Sociales. Más tarde, ingresó en un programa de posgrado en la misma institución, hoy Baruch College, centrado en materias como economía, derecho, contabilidad e idioma español. Permaneció 4 semestres, pero abandonó el programa antes de completarlo. En octubre de ese año, solicitó su número de seguridad social utilizando una identidad modificada, William Hiller. El cambio no fue casual, marcaba el inicio de una nueva etapa en la que dejaría atrás cualquier vínculo público con el apellido Hitler. Al año siguiente, contrajo matrimonio con Phyllis, una joven alemana a quien había conocido fugazmente en la década de 1930, cuando era amigo del hermano de ella en Alemania. Tras la guerra, ese contacto se reanudó. El hermano, ante la situación tensa que se vivía en Europa, pidió a William Patrick que cuidara de su hermana si lograba enviarla a Estados Unidos. La petición fue atendida, y la relación se transformó en un vínculo estable. Phyllis, 12 años menor que él, se integró pronto a la vida americana. Poco a poco, ambos se alejaron de cualquier exposición pública. El compromiso de William Patrick por borrar su pasado no se limitó a un cambio de nombre. Tras casarse con Phyllis, se instaló con ella y con su madre, Bridget, primero en Queens y luego en una zona más tranquila de Long Island, lejos del bullicio urbano y de las miradas curiosas. Aunque algunos conocidos comentaban que el matrimonio pudo haber comenzado como una vía para asegurar la permanencia de Phyllis en Estados Unidos, lo cierto es que su vínculo se consolidó con el tiempo, dando paso a una convivencia estable y duradera. Con una familia en formación y la responsabilidad de mantener el hogar, William Patrick asumió diversos trabajos en el ámbito médico, aprovechando la experiencia adquirida durante su tiempo en la Marina. Comenzó como asistente en una consulta privada de urología en Manhattan y luego pasó a desempeñarse como administrativo en el departamento de urología de un hospital importante de la ciudad, posiblemente Bellevue. Más adelante, trabajó también en una institución estatal ubicada en Long Island. A lo largo de esos años, adoptó una nueva identidad, cuidadosamente elegida para no guardar relación alguna ni con el apellido Hitler, ni con Hiller, ni con el de su madre. El nombre ficticio que utilizaron como familia provenía, curiosamente, de un autor británico cuyo pensamiento había influido en las teorías raciales del nazismo, una ironía que pocos podrían haber detectado. La mudanza a Long Island no fue casual. Allí, la pareja buscaba anonimato y seguridad. William Patrick deseaba que sus hijos crecieran sin el estigma del apellido, alejados de cualquier conexión directa con su tío. Para garantizarlo, se impuso una regla estricta: jamás hablaría públicamente sobre Adolf Hitler. Ese voto de silencio no se debía solo al rechazo personal que sentía hacia su pariente, sino también al temor de represalias. Durante los primeros años de la guerra, circuló la versión de que Heinrich Himmler había dado órdenes a simpatizantes nazis en América para silenciar a William Patrick, sin importar los métodos. Aunque nunca se confirmó del todo la existencia de ese encargo, el riesgo de ser blanco de fanáticos era real y persistente. Con el tiempo, aprovechando sus conocimientos en medicina y laboratorio, William Patrick montó un pequeño negocio de análisis clínicos centrado en muestras de sangre. Dedicaba largas jornadas al trabajo, mientras Phyllis se ocupaba de la casa y de sus hijos. Así, poco a poco, construyeron una vida ordinaria en los márgenes de una historia extraordinaria. El aislamiento que protegía la identidad de la familia Hitler en Long Island no impedía que, puertas adentro, las historias circularan. Aunque el apellido real no debía pronunciarse en público y los hijos crecieron sin saberlo todo, dentro del hogar el silencio no era absoluto. William Patrick relataba anécdotas de su paso por Alemania, como aquel té compartido con su tío Adolf en Berchtesgaden. Contaba cómo todo en torno al Führer estaba pensado para impresionar: mujeres impecables, muebles fastuosos, espacios de una opulencia casi teatral. Pero su juicio era claro:
Afirmaba que su tío se había perdido en ese exceso, que el poder lo había transformado en alguien incapaz de distinguir la realidad. Esas vivencias no solo marcaron su percepción del nazismo, sino también la de sus hijos. Aprendieron desde pequeños que su padre había tomado una decisión irreversible: enfrentarse a Hitler. Rechazó la oferta de incorporarse al régimen, incluso cuando se le prometió un papel destacado si renunciaba a su nacionalidad británica. Según William Patrick, fue el propio Rudolf Hess quien le insistió en que debía hacer un servicio al Führer adoptando la ciudadanía alemana. Pero él se negó. Había comprendido que el proyecto que Hitler construía era incompatible con sus principios. Esa negativa, pronunciada cara a cara, implicó su salida inmediata del país. Fue advertido de que, si no huía rápido, su seguridad estaría en peligro. Acto seguido, cruzó la frontera hacia los Países Bajos en el coche de un amigo, abandonando definitivamente Alemania. Años después, cuando sus hijos eran ya adolescentes, William Patrick les mostraba fotos de aquella época. Retratos con figuras del espectáculo, reuniones con políticos y recuerdos de su breve paso por el circuito de conferencias. Pero más allá del anecdotario, lo que se repetía era el mensaje de ruptura con el pasado. Renunciar al apellido, al linaje y a cualquier vínculo con el Tercer Reich. Phyllis, en cambio, vivió el exilio con más ambivalencia. Seguía manteniendo contacto con familiares europeos y viajaba a visitarlos con sus hijos cuando era posible. El desarraigo le dolía, pero lo aceptaba. Durante los años de la guerra de Vietnam, llegó a temer que sus propios hijos fueran enviados al frente, lo que la llevó a tomar una decisión drástica. Logró que todos fueran ordenados como ministros luteranos, evitando así el reclutamiento obligatorio. El compromiso de la familia por ocultar su identidad llegó, en algunos momentos, a extremos impensables. Una noche, al descubrir que alguien había identificado quiénes eran en realidad, no dudaron en abandonar su hogar sin previo aviso. No era un curioso cualquiera, sino alguien que representaba una amenaza real. Por eso se marcharon dejando todo atrás. Para ellos, preservar el anonimato no era solo una cuestión de discreción, era una medida de protección. En 1987, William Patrick cayó enfermo de forma repentina. Durante varios días sufrió fiebre alta y una grave infección respiratoria. Finalmente, falleció a los 76 años. Fieles al principio de pasar desapercibidos, sus familiares consideraron enterrarlo sin lápida. Pero pensándolo detenidamente, decidieron sepultarlo junto a su madre, Brigitte, en una tumba familiar que también reservaba lugar para su esposa, Phyllis. Con su partida, los hijos de William siguieron caminos distintos, aunque todos compartían una fisonomía familiar inconfundible. El mayor, Alex, dedicó su tiempo a acompañar a veteranos de Vietnam. Louis y Brian continuaron con el negocio de jardinería familiar en Long Island, trabajando desde la misma casa donde crecieron. Ninguno rompió el silencio, excepto uno, Howard. El tercero de los hermanos fue el único que optó por un rumbo independiente. Se trasladó a Manhattan, se casó y trabajó como agente investigador del Departamento del Tesoro. Desde joven había mostrado una personalidad abierta y vital, muy distinta al carácter reservado del resto. Excompañeros lo recordaban como un joven carismático, apasionado por la música, el deporte y con un notable rendimiento escolar. En su comunidad era simplemente el chico brillante del vecindario, sin que nadie sospechara su verdadero origen. Incluso aquellos que compartieron años de amistad o vacaciones jamás imaginaron que llevaban el apellido más infame del siglo XX. Howard soñaba con integrarse en el FBI, probablemente influido por las historias de su padre. Tras un periodo en una empresa de alquiler de camiones, logró entrar en la división investigativa del IRS. Fue el primer agente de esa rama en morir en acto de servicio. El accidente ocurrió durante un traslado entre dos investigaciones de fraude. Un coche cruzó la línea central y lo impactó de frente. Tenía solo 32 años. Su muerte fue un golpe devastador. La iglesia se llenó de vecinos, colegas y amigos. Su nombre fue inscrito en los memoriales oficiales de Washington, D.C. y Georgia, en reconocimiento a su labor. Para Phyllis, su madre, el dolor fue doble. Había perdido a su esposo 2 años antes y ahora debía enterrar al hijo que más se parecía a él, no solo en el rostro, sino en la voluntad de forjar su propio destino. Con su fallecimiento, se cerró también la única posibilidad real de romper el pacto familiar no escrito.
Evitar descendencia. Según quienes lo conocieron de cerca, Howard era el único que podría haber desafiado esa norma familiar. Pero el destino no le dio la oportunidad. Alois y Paula, la familia que Hitler quiso borrar. Una de las figuras más enigmáticas en este entramado de la familia fue Alois Hitler Jr., medio hermano mayor de Adolf, y abuelo de los últimos descendientes estadounidenses. Alois nunca ocupó un lugar de influencia en el Tercer Reich, y su relación con su hermano menor fue, en el mejor de los casos, tensa y distante. Adolf evitó involucrarlo en asuntos políticos y le negó cualquier rol dentro del régimen. Aún así, durante la década de 1930, Alois logró establecer un restaurante en el sofisticado distrito occidental de Berlín. Aunque el propio Führer desaprobaba abiertamente que su hermano regentara un negocio en una zona tan visible, el local, irónicamente, se volvió popular entre figuras del partido. En la fachada, el nombre Alois se iluminaba en grandes letras de neón, mientras que el apellido Hitler aparecía apenas perceptible. Muchos clientes esperaban horas frente al establecimiento con la esperanza de ver aparecer al líder alemán. Pero Adolf nunca fue. Finalizada la guerra, Alois intentó pasar desapercibido entre los escombros de la Alemania ocupada. Adoptó el nombre de Eberle y trató de mezclarse entre los desplazados, pero fue detenido cerca de Hamburgo por las fuerzas británicas tras descubrirse que portaba documentación falsa. Estuvo bajo custodia del 21º Grupo de Ejército Británico durante algunas semanas, donde fue interrogado. Durante esos encuentros, habría confesado que su apellido le había traído más problemas que privilegios y que su hermano, lejos de apreciarlo, se avergonzaba de tenerlo como pariente. Las autoridades militares británicas, tras investigarlo, declararon públicamente que Alois no parecía haber tenido ningún papel en las acciones del régimen y que más bien se había mostrado aterrorizado ante la posibilidad de ser vinculado con las atrocidades del nazismo. Poco después, solicitó formalmente cambiar su apellido a Hiller, asegurando que el nombre original le había causado repetidas situaciones de incomodidad y desconfianza. Sin embargo, algunos relatos posteriores sugieren que su papel fue más ambiguo de lo que él mismo admitía. Durante la guerra, existieron versiones según las cuales Alois habría suplantado en ocasiones a su célebre hermano. Con su bigote similar y su fisonomía cercana, habría llegado a vestir el uniforme del Führer y a salir al balcón de la residencia en Berchtesgaden para recibir el saludo de las multitudes, haciendo creer a los asistentes que estaban ante Adolf en persona. Aunque estos testimonios no han sido confirmados oficialmente, ilustran el nivel de confusión que el apellido generaba incluso entre los propios miembros de la familia. Alois, que afirmaba no haber vuelto a ver a su hermano desde la infancia en Linz, quizá alimentó ese mito tanto como intentó huir de él. Con el paso de los años, y quizás confiado en que el tiempo había borrado parte del estigma, Alois comenzó a mostrarse más abierto respecto a su apellido. Para noviembre de 1953, ya no evitaba ser asociado con su pasado. Bajo el nombre de Hans Hiller, regentaba una cervecería en Múnich y decidió manifestarse públicamente contra un documental que incluía escenas privadas de Eva Braun. Su queja era insólita. Sostenía que aquella producción deshonraba el apellido Hitler, como si aún tuviera algo que defender. Poco después, su vínculo con el legado nazi se hizo aún más explícito. En 1955, lideraba un pequeño grupo político de orientación ultranacionalista llamado Partido Nacional Demócrata, una formación marginal pero simbólicamente inquietante. Desde un bar en Hamburgo, vendía postales con la imagen de su medio hermano a turistas extranjeros. Lejos de cualquier arrepentimiento, parecía haber vuelto a idealizar al hombre que durante años decía querer olvidar. Aunque algunas publicaciones lo situaban con vida todavía en 1968, sus familiares sostenían que había fallecido en 1956, en silencio y fuera del foco público. El desenlace de su hijo Heinz, nacido de un segundo matrimonio considerado ilegítimo, fue igualmente sombrío. Luchó en el frente oriental durante la Segunda Guerra Mundial, cayendo prisionero del Ejército Rojo y muriendo en cautiverio. Mientras Alois Hitler intentaba abrirse paso en la posguerra alemana, envuelto en negocios dudosos y nostalgias apenas disimuladas, su media hermana Paula ofrecía una visión completamente distinta del entorno familiar.
Interrogada por las fuerzas estadounidenses en julio de 1945, relató una vida marcada por la distancia afectiva, el desapego y la ausencia de vínculos sólidos incluso entre hermanos. Paula Hitler nació en 1896 en Hartfeld, Austria, en la finca de su padre. Era aún una niña cuando perdió a su madre, un hecho que, según recordaba, afectó profundamente tanto a ella como a Adolf. Desde entonces, su hermano jamás regresó al hogar. 7 años mayor, ya vivían en mundos separados desde la infancia. Mientras él estudiaba en Estiria, Paula crecía en soledad. Nunca compartieron juegos ni confidencias. Adolf, según ella, solía llegar tarde a casa y recibía castigos casi a diario. Tras la muerte de su madre en 1907, Adolf abandonó definitivamente la casa familiar. Paula no volvió a tener noticias suyas durante más de una década. Le escribió una carta en 1910, pero nunca obtuvo respuesta. Cuando finalmente se reencontraron en 1921, él justificó su silencio con frialdad. No tenía nada, por tanto, no podía ofrecer ayuda. Sin embargo, renunció a su parte de la pensión heredada para que ella pudiera continuar sus estudios en una escuela femenina. Aquel reencuentro, según Paula, fue sorprendentemente cordial. Adolf la acompañó incluso de compras, gesto que recordaba con ternura. En 1922 volvieron a verse para visitar la tumba de sus padres. Luego, cada uno siguió su camino. Él hacia Múnich, ella a Linz. En 1923, ya implicado en la política, la recibió nuevamente, pero los encuentros posteriores fueron cada vez más escasos. En una ocasión la invitó a Múnich, en otra asistió al día del partido en Nuremberg, pero con entradas comunes como cualquier otro asistente. Durante los años siguientes, el contacto fue mínimo. Entre 1929 y 1941 se vieron en contadas ocasiones, una vez en Viena, otra en Berlín y alguna más en Múnich. Las cartas eran breves y esporádicas, con frecuencia acompañadas de paquetes con víveres como jamón, harina o azúcar. Paula mantenía sus convicciones religiosas y se mantuvo completamente al margen del entorno político de su hermano. Aunque fue invitada a trasladarse a la residencia alpina de Berchtesgaden, siempre rechazó la oferta y eligió seguir viviendo en Austria, con una existencia modesta y anónima. En público, adoptó el nombre de Frau Wolf, una sugerencia directa de Adolf que le transmitió durante los Juegos Olímpicos de Garmisch. Él insistía en que debía mantenerse en el anonimato. Ella acató sin discutir. Tras perder su empleo en una aseguradora vienesa debido al apellido que llevaba, aceptó una pensión mensual gestionada por la Cancillería del Reich. Durante los interrogatorios aliados, se le mencionó la existencia de cartas enviadas por su hermano, notablemente breves. Paula no se mostró sorprendida. Confirmó sin rodeos que Adolf jamás mostró un verdadero sentido de familia. Incluso en momentos íntimos, se mantenía distante, como si los vínculos afectivos fueran una carga más que un consuelo. En los últimos días del régimen la encontraron en su casa, entre Viena y Linz. Sin previo aviso, un vehículo oficial llegó con la orden de trasladarla a Berchtesgaden. Nunca supo quién lo había ordenado, aunque sospechaba de Bormann. Fue alojada en un hotel bajo control del partido, donde nadie conocía su identidad. Comía sola en la habitación y no participaba en ninguna actividad social. Incluso allí, su presencia era imperceptible. Jamás fue invitada al Obersalzberg ni compartió mesa con los jerarcas del régimen. Solo vio a Eva Braun una vez, en 1934, durante un acto en Nuremberg. Su hermano nunca habló de ella. El entorno de Adolf, aunque desde fuera pareciera cercano, mantenía una muralla infranqueable incluso con su propia sangre. Paula lo comprendía y había aprendido, con los años, a no esperar nada. Años después de los hechos, los secretos seguían pesando. Uno de los episodios más oscuros de la historia familiar giraba en torno a Angelika Raubal, la hija de Angela Hitler y sobrina directa de Adolf. Conocida como Geli, fue mucho más que una presencia doméstica en la residencia de Múnich. Era, según quienes la conocieron, el centro emocional de la vida del dictador durante su ascenso.
El 14 de septiembre de 1931, con solo 23 años, Geli fue hallada muerta en el apartamento que compartía con su tío. El arma, una pistola del propio Hitler, yacía en el suelo. Una carta inconclusa reposaba sobre la mesa. La versión oficial fue inmediata: suicidio. Pero desde el primer momento, el caso estuvo envuelto en contradicciones, rumores y una atmósfera de censura. El relato de William Patrick, años más tarde, alimentaría aún más las sospechas. Durante sus giras por Estados Unidos y Canadá, William Patrick señalaba el caso de Geli como la prueba más inquietante del carácter de su tío. En Toronto, llegó a acusarlo directamente, asegurando que mantenía con su sobrina una relación inaceptable, marcada por celos, control y violencia. Afirmaba que Hitler había perdido el control tras enterarse de una supuesta relación entre Geli y su profesor de música, y que una discusión violenta derivó en su muerte. Según su versión, fue Göring quien gestionó en secreto el entierro y quien impuso la narrativa oficial. El Führer no estaba allí. Los rumores no se limitaron a los discursos de William. En las memorias de Brigitte Hitler se incluyó un relato más gráfico, supuestamente transmitido por Hedwig, la segunda esposa de Alois. Aquel testimonio reconstruía las últimas horas de Geli con detalles dramáticos: una discusión nocturna, gritos, una puerta cerrada y el cuerpo de la joven agonizando mientras Adolf y el médico personal del Führer eran los únicos presentes. Cuando Angela, su madre, regresó al apartamento, se le impidió entrar en la habitación. Solo cuando fue demasiado tarde, vio a su hermano Adolf derrumbado, confesando que era un asesino. Fue Göring, entonces, quien lo corrigió y dijo que ella se suicidó, y esa es la verdad. Pero otras voces dentro de la propia familia desmentían incluso esa versión encubierta. Paula, en conversación con Brigitte, rechazaba la idea de un embarazo, tachándola de invención útil para justificar una supuesta depresión. Su opinión era contundente: no fue un suicidio y tampoco un accidente. Para Paula, su hermano estaba enamorado de Geli, y esa obsesión lo llevó a actuar con una violencia que ni Angela, quien siempre le buscaba excusas, pudo justificar. En palabras de Paula, la tragedia fue resultado de un vínculo insano, del silencio de los que sabían y de la protección incondicional que su hermana mayor seguía ofreciéndole, incluso después de aquello. La versión que William Patrick difundió sobre la muerte de Geli Raubal no surgió en el vacío. Aunque su testimonio fue visto por muchos como parte de una estrategia de propaganda durante sus giras por Estados Unidos, con el tiempo surgieron otras voces que confirmaban, al menos en parte, sus afirmaciones. Una de ellas fue Ernst Hanfstaengl, el antiguo jefe de prensa internacional del partido nazi, y uno de los pocos que convivieron estrechamente con Hitler antes de su ascenso total al poder. Exiliado en Londres en 1937, Hanfstaengl recibió una visita inesperada: Brigitte Hitler. En su libro Hitler, The Missing Years, escribió que Brigitte le transmitió una versión conocida entre los familiares más cercanos, según la cual Geli había quedado embarazada de un joven profesor de arte judío que conoció en Linz. La joven quería casarse con él, y ese habría sido el detonante del conflicto fatal con su tío. A ojos de Hanfstaengl, el suceso no solo fue una tragedia personal, fue un punto de quiebre en el carácter de Hitler. En su análisis, la muerte de Geli fue el inicio de una transformación definitiva. Aquel vínculo que calificaba como único en la vida emocional de Hitler servía como una especie de válvula para canalizar su energía nerviosa. Tras su muerte, esa tensión no volvió a encontrar salida y derivó, según él, en un comportamiento cada vez más cruel y autodestructivo. La relación posterior con Eva Braun, en su opinión, jamás alcanzó el mismo nivel de intimidad. La describía como una figura decorativa, sin influencia real, y apuntaba que Hitler, a partir de entonces, cayó en una especie de narcisismo estéril. En ese contexto, algunos investigadores han sugerido que el borrador de las memorias atribuidas a Brigitte Hitler pudo haber sido parte de ese mismo esfuerzo, desarrollado con apoyo encubierto y luego abandonado cuando ya no era prioritario. Un memorando dirigido a J. Edgar Hoover confirma que Hanfstaengl fue asignado a tareas ligadas a la elaboración de perfiles psicológicos y a la difusión de información orientada a debilitar la imagen del liderazgo nazi. En paralelo, otro documento indica que fue colocado directamente en la nómina de Donovan, encargado de coordinar los contenidos que se usarían en operaciones de influencia dentro de Alemania.
Pese al valor de estos testimonios, cuando terminó la guerra y surgieron nuevas preguntas, William Patrick ya no estaba disponible. Había desaparecido del foco público. Nadie sabía dónde localizarlo, y el relato se diluyó. Lo que quedaba eran versiones parciales, fragmentos inconexos y un escándalo familiar sin resolución definitiva. De la Cancillería a los bancos suizos, la ruta del Reich oculta. Otra de las cuestiones más controvertidas y menos resueltas de la familia Hitler gira en torno a su patrimonio. Aunque se esforzaba públicamente en parecer desinteresado por lo material, el manejo de sus finanzas contaba una historia diferente. La de un líder que acumuló poder no solo político, sino también económico, en proporciones colosales. Durante décadas la imagen oficial fue la de un hombre ascético, dedicado al Estado por completo, sin intereses personales en lo económico. Viajaba sin dinero en efectivo, vivía con una modestia calculada y afirmaba que todo lo recaudado en eventos y discursos iba directamente al partido. Pero detrás de esa fachada, las cifras eran otra cosa. Hitler había registrado su residencia principal a nombre del propio partido en Berchtesgaden, una maniobra que dificultó después la reclamación directa de sus bienes. Tras su muerte, el Estado de Baviera asumió la propiedad del inmueble y de paso se hizo con el control legal del libro Mein Kampf, impidiendo su reedición durante décadas. El bloqueo terminó en 2016, cuando expiraron los 70 años de protección que otorga la ley alemana de derechos de autor. Pero más allá del control editorial, lo más revelador fue el rastro del dinero. Según el investigador Chris Wetton, el líder nazi llegó a amasar una fortuna de más de 1.000 millones de Reichsmarks, equivalentes a más de 4.600 millones de euros actuales. Buena parte provenía de mecanismos insólitos pero efectivos. Había registrado su propia imagen, por lo que cada sello vendido con su rostro generaba ingresos. Y aunque decía no saber a dónde iban los fondos recaudados en sus actos públicos, el flujo financiero terminaba favoreciendo sus cuentas personales. Las autoridades fiscales del Reich no dejaban de hacer preguntas. Querían saber el destino de las entradas vendidas, de las donaciones y de los derechos de autor, pero Hitler se consideraba por encima de cualquier exigencia contable. Declaraba que todo lo recaudado pertenecía al partido y que él no recibía nada directamente. En la práctica, sin embargo, esa muralla legal que separaba lo institucional de lo privado era una ilusión funcional. El partido era él. Para 1944, estimaciones conservadoras ya lo situaban dentro del rango de los multimillonarios en términos actuales. Aún así, lo más desconcertante es que gran parte de esa fortuna sigue sin un destino claro. No existen registros detallados de su dispersión tras el colapso del Tercer Reich. Algunas teorías sugieren que se ocultó parte de ese dinero en cuentas cifradas, en bancos suizos o estructuras similares, pero ninguna investigación ha logrado seguir el rastro con certeza. En privado, Hitler mantenía un control estricto sobre su dinero. Según el historiador Dr. Chris Wetton, no solo disfrutaba del poder, sino también de los beneficios económicos que lo acompañaban, aunque rara vez se esforzara en generarlos directamente. El flujo constante de ingresos derivados de Mein Kampf, los derechos de imagen y las donaciones al partido, terminaron creando una fortuna personal difícil de cuantificar. Uno de los hallazgos más reveladores provino de los archivos estadounidenses. Documentos de inteligencia fechados en 1944 señalaban la existencia de una cuenta bancaria secreta en Suiza, abierta a nombre de Hitler por Max Amann, el editor jefe del partido y administrador de sus intereses editoriales. En ella se habrían depositado las regalías extranjeras procedentes de su libro, en cifras que hoy equivaldrían a unos 300 millones de euros. El informe, elaborado por la Oficina de Servicios Estratégicos y titulado «Actividades objetables de Suiza en nombre de los nazis», describía esa cuenta en el Union Bank de Berna como una herramienta clave para canalizar divisas obtenidas fuera del Reich. La investigación formaba parte de un esfuerzo más amplio para rastrear los bienes saqueados por los nazis, incluyendo lingotes de oro valorados en más de 5.000 millones de dólares de la época. Pese a estas estimaciones colosales, la cifra oficial registrada por los aliados tras la derrota del régimen fue irrisoria. Apenas 50.000 euros en propiedades confiscadas.
La mayoría de los fondos personales de Hitler, si es que aún existían, se habían desvanecido. En los últimos días de su vida, firmó un testamento que contenía una vaga mención a sus hermanos y hermanas, lo que abrió, años después, una posible vía para disputas hereditarias. Algunos expertos sostuvieron que los descendientes vivos podrían tener base legal para reclamar una parte de los beneficios generados por su obra, especialmente tras la expiración del copyright. Uno de los intentos más notables en ese sentido fue liderado por Leo Raubal, sobrino de Hitler por parte de su media hermana Angela. Se parecía tanto al dictador que en ocasiones habría servido como su doble en actos oficiales. Capturado por las fuerzas soviéticas en Stalingrado, permaneció prisionero durante años antes de ser liberado en la década de 1950. Ya en libertad, se sumó a un grupo de familiares asesorados por el historiador Werner Meiser, con el objetivo de reclamar regalías pendientes por las ediciones de Mein Kampf. El esfuerzo fracasó cuando surgieron desacuerdos internos. Raubal, según testimonios de la época, habría exigido quedarse con la mitad de lo recaudado, lo que provocó la ruptura del grupo. Murió en 1979, dejando atrás una disputa que nunca llegó a los tribunales, pero que revelaba el eco incómodo del apellido incluso entre aquellos que vivieron al margen del poder. A esa fallida iniciativa se sumaron otras, igualmente infructuosas. La única hermana de Hitler que intentó formalizar una reclamación fue Paula, quien en aquellos años, como antes hemos explicado, vivía bajo el apellido ficticio de Wolf. Presentó una solicitud ante un tribunal en Múnich para ser reconocida como heredera, pero su caso fue desestimado. La Corte consideró que el testamento redactado por Hitler carecía de validez legal por defectos formales y que además, según la legislación vigente en Baviera, todos los bienes vinculados a los altos mandos del régimen habían sido incautados en virtud de una orden general emitida en 1948. Funcionarios del Ministerio de Finanzas bávaro explicaron al historiador Timothy Rybak que dicha orden fue categórica. No solo se confiscaron propiedades, sino también los ingresos derivados de derechos editoriales. La sentencia fue definitiva. Ni Paula ni ningún otro familiar podía aspirar a obtener beneficios económicos por ningún concepto relacionado con el legado de Hitler. En paralelo, al otro lado del Atlántico, William Patrick y su esposa Phyllis recibieron asesoramiento legal sobre la posibilidad de hacer una reclamación. Sabían que técnicamente estaban entre los parientes vivos más cercanos, pero no quisieron saber nada del asunto. Para ellos, cualquier intento de beneficiarse del apellido sería equivalente a aceptar dinero manchado de sangre. Incluso cuando se planteó la idea de publicar un libro propio, basado en fotografías familiares inéditas y recuerdos personales, abandonaron el proyecto. Consideraron que ningún beneficio económico valía la exposición y el desgaste que implicaría. Los últimos miembros de la línea familiar directa, aunque ya sin llevar el apellido Hitler, fueron los descendientes de Angela, la media hermana mayor del dictador. De sus 3 hijos, solo 2 alcanzaron la edad adulta y formaron sus propias familias, Leo Jr. y Elfriede. Ambos tuvieron un hijo varón. Peter Raubal, nacido en 1931, ejerció como ingeniero en Austria y se retiró sin dejar descendencia conocida. El otro, Heiner Hocheger, nacido en 1945, ha vivido siempre lejos del foco público. Según fuentes locales, tampoco tuvo hijos. Herencia controvertida, el legado que muchos aseguraron portar. En una familia que pasó décadas escondiéndose detrás de un apellido ficticio, evitando a toda costa la exposición pública, resulta casi incomprensible que haya quienes busquen lo contrario. Ser asociados voluntariamente al legado más infame del siglo XX. Mientras los descendientes legítimos por vía paterna en Estados Unidos vivieron bajo nombres asumidos, temiendo la llegada de extremistas que todavía veneraban la figura de su ancestro, otros, en distintos rincones del mundo, afirmaron con orgullo ser los herederos de Hitler. Uno de los casos más difundidos fue el de Jean-Marie Loret, un trabajador ferroviario francés que, hasta su muerte en 1985, sostuvo que era hijo ilegítimo de Adolf Hitler. La historia, según su propio relato, comenzaba durante la Primera Guerra Mundial, en 1914, cuando un joven cabo del ejército alemán habría conocido a una adolescente francesa de 16 años, Charlotte Lovejoy, durante un permiso en Lille. Lo que siguió, describía Loret, fue una relación irregular,
marcada por encuentros en distintas regiones de Francia. El resultado habría sido su nacimiento en marzo de 1918 en Seboncourt. El nombre del padre no apareció en el registro civil, solo se mencionaba a un soldado alemán desconocido. Loret fue criado por sus abuelos y posteriormente adoptado, lo que explicaría su apellido. Aseguraba haber vivido toda su infancia sin conocer su origen, hasta que su madre, en su lecho de muerte en 1948, le confesó la identidad del supuesto progenitor. Aunque los historiadores más serios del periodo han desestimado su versión por falta de pruebas concluyentes, Loret nunca abandonó su relato. Incluso su hijo, Philippe, repitió en medios internacionales: «Soy nieto de Hitler, las pruebas están ahí, si no lo creen, no es mi problema». Aún más desconcertante fue su comportamiento público. Llevado en una ocasión a visitar el campo de concentración de Dachau, donde más de 28.000 personas murieron entre 1940 y 1945, su reacción fue sorprendente. Miró en silencio el lugar, cruzó los brazos y pronunció una frase que heló la sala: «Si mi padre hizo esto, habrá tenido sus razones». En otro momento, llegó incluso a hacer el saludo nazi durante un acto en el Parlamento japonés. Pero Loret no fue el único en intentar capitalizar una conexión con el apellido. En 2019, un hombre llamado Romano Lucas Hitler, que también afirmaba ser descendiente directo, fue condenado por delitos de abuso sexual, sumando su nombre a una lista de autoproclamados herederos cuyo perfil público oscilaba entre la autoexposición y la inestabilidad. Ninguno de estos casos aportó evidencia genética concluyente ni obtuvo el reconocimiento de los estudiosos más reputados. Y sin embargo, sus nombres circularon, alimentando un fenómeno tan perturbador como contradictorio: el deseo de vincularse con el hombre más odiado del siglo XX, mientras sus verdaderos descendientes hacían todo lo posible por desaparecer. Philippe Loret, convencido de la versión transmitida por su padre, no solo la sostuvo ante la prensa, la convirtió en una bandera. Aseguraba que su abuela le había hablado de un joven Hitler posesivo y celoso, pero también, según su versión, afectuoso y atento. Esa dualidad, entre condena histórica y reivindicación familiar, la resumió en un libro cuyo título no dejaba espacio a dudas: «Tu padre se llamaba Hitler». En busca de legitimidad, acudió a pruebas biológicas. Recurrió a análisis sanguíneos, consultó grafólogos y encargó exámenes de ADN a sus propios hijos. Ninguno de los resultados fue revelado. Investigaciones externas, como la del periodista Jean-Paul Mulders y el funcionario Mark Vermeuren, ofrecieron un giro distinto. Tras obtener discretamente una muestra genética de Alexander, el mayor de los hermanos que viven en Long Island, la compararon con lo que presentaban como material genético verificado del linaje de Hitler. El resultado fue concluyente. El perfil coincidía con la línea paterna conocida y descartaba a Loret. Los belgas rastrearon además a decenas de parientes lejanos en Baja Austria. Loret no figuraba entre ellos. Aún así, siguió defendiendo su versión. Lo que empezó como un relato íntimo terminó convertido en un producto mediático, sostenido por declaraciones provocadoras y sin pruebas concluyentes. En paralelo, otro caso captó la atención pública: el de Romano Lucas Hitler, un hombre con el apellido registrado oficialmente, un tatuaje de león en la cabeza y una historia aún más frágil. Decía descender de un hermano menor del padre de Adolf, aunque ese supuesto antepasado no figura en ninguna genealogía. Afirmaba ser el único Hitler auténtico que quedaba, rechazando abiertamente la existencia de los hermanos estadounidenses. Criado en un orfanato de Bratislava tras ser abandonado por sus padres, declaraba que su identidad le fue confirmada por su entorno. Su situación era precaria, sin vivienda estable ni documentos verificables, pero dispuesto a contarlo todo ante las cámaras. Apareció en el documental Meet the Hitlers, donde afirmó que no tenía motivos para cambiar su apellido. En 2019, su exposición tomó otro rumbo. Fue condenado por un delito contra una menor, pese a su intento de restarle importancia. Fuera del ámbito de los supuestos descendientes, también hubo quienes buscaron proximidad simbólica. Unity Mitford, aristócrata británica y ferviente admiradora del régimen nazi, fue durante años una figura recurrente en el círculo de Hitler.
asistía a sus actos, compartía comidas con él y llegó a acompañarlo en momentos clave, como la anexión de Austria. Cuando estalló la guerra y Hitler dejó de recibirla, su respuesta fue drástica. Intentó suicidarse disparándose en la cabeza en su apartamento de Múnich. Sobrevivió, pero con daño cerebral permanente. Murió en 1948, cuidada por su madre. Décadas más tarde, una teoría inverosímil emergió. Según un artículo del New Statesman, Unity habría regresado a Inglaterra embarazada y dado a luz en secreto en una clínica rural de Oxfordshire. La fuente, vinculada a una empleada del centro, afirmaba que el niño fue entregado en adopción y que la joven siempre sostenía que el padre era Hitler. El periodista Martin Bright, autor de la investigación, reconocía que las piezas no encajaban. El MI5 nunca la interrogó, pese a su cercanía con la jerarquía nazi. Biógrafos como Ian Kershaw y Anton Joachim Staller descartaron la historia por completo. Incluso Guy Liddell, alto cargo del contraespionaje británico, dudaba de que el intento de suicidio hubiese ocurrido como se dijo. En sus diarios, sugería que la escena pudo haber sido manipulada para evitar la humillación pública de su familia. El supuesto hijo secreto nacido en los campos ingleses nunca apareció. Pero el rumor persistió, como tantos otros. Porque si algo comparten todas estas historias es la falta de pruebas, el atractivo del mito y la necesidad humana, política, emocional o mediática, de prolongar lo que debería haber terminado con un apellido extinguido. Más allá del destino biológico o patrimonial, lo que revela esta historia es el impacto de una herencia tan tóxica que sus propios portadores optaron por silenciarla. A diferencia de otras figuras históricas cuyas familias han intentado rehabilitar su apellido, los descendientes de Hitler eligieron desaparecer. No hubo memorias, ni demandas legales, ni reivindicación de ningún tipo. El apellido, en lugar de generar capital simbólico, se convirtió en un riesgo permanente, incluso generaciones después. Este rechazo activo sugiere algo más profundo: la conciencia de que ciertos legados no pueden ni deben ser transmitidos. Que el silencio, en este caso, fue una forma de responsabilidad histórica. Y que el costo de llevar ese nombre, incluso sin haber cometido crimen alguno, persistió como una forma de condena social sin juicio ni sentencia.